Continuando con la lista de oradores, le damos la palabra al señor legislador Pablo Iturralde. Gracias, señora presidenta. La conmemoración de la Shoah demuestra nuestro compromiso como país de mantener viva la memoria de este hecho luctuoso de la historia mundial y al mismo tiempo dar un mensaje de promoción de la tolerancia y el respeto que evite que la discriminación y la violencia crezcan en el mundo y que nunca más la humanidad pase por circunstancias parecidas. El episodio de la Shoah opera una ruptura radical en la historia de Occidente. Por eso, a tantos años ya del final de la Segunda Guerra Mundial, tenemos desde aquí la necesidad de conmemorar y la obligación de recordar. ¿No fue esto el primer episodio en la historia de las persecuciones raciales hacia los judíos? Quiero decir que, como católico, me siento comprendido por las generales de la ley y quiero traer las palabras del historiador británico Johnson, quien, al explicar por qué había escrito la historia del judaísmo, explicó que en su anterior libro, Historia del Cristianismo, sintió que nuestra religión era absolutamente tributaria de un antecesor, que no tenemos un libro diferente, sino que tenemos otro libro más y partimos de conceptos, primero de monoteísmo, pero de reglas esenciales de moral, de derecho escrito, de conceptos de regulación de la convivencia que hacen lo que fue la civilización y lo que es la civilización judeo-cristiana. Si bien se me adelantó el senador Bordaberry, quiero hacer un particular homenaje a mi amigo y compañero de escuela y de banco de mi señora, David Fren, allá en Paysandú, y a su señora, a quien seguimos viendo y que sigue viviendo con felicidad la vida, porque eso es la vida, vivirla con felicidad. Los episodios de persecución de los judíos, quizás los más remotos, los tengamos narrados en Nabucodonosor. Quizás ese himno que luego tomaron los italianos, el va pensiero, la nostalgia por la tierra abandonada desde el exilio, y ese canto a la libertad, ese verdadero canto a la libertad que nos demuestra que la vida no vale la pena ser vivida sin libertad, hace también a uno de los particulares legados que nos hace el judaísmo. Nosotros también debemos mirar y reconocer las culpas y como tributarios también de la colonización de la madre patria, no olvidar nunca la expulsión hace poco más de 500 años que sufrieron de Isabel la Católica. No olvidar nunca lo que significó para el mundo el avance y que aquella diáspora judía se fuera a la Nueva Jerusalén, a Ámsterdam, y desde allí comenzar a transitar parte de lo que significa la Ilustración y los comienzos de vivir la modernidad con temas centrales como el liberalismo y el comercio. También en esos tiempos está narrado en un libro de Hanover las persecuciones brutales que entre 1643 y 1648, en lo que él llama el fondo del abismo, sufrieron por parte de los cosacos los judíos. Nosotros podemos hablar también, por cuestiones que cualquiera puede recordar, a Sholem Aleichem, autor de la novela que dio lugar a Violinista en el Tejado, y a las persecuciones en tiempos del zarismo y los gobiernos que lo sucedieron. Por último,
en las recordaciones, quiero traer aquella fantástica recordación que nos hacía Marcos Aguinis sobre el periplo del San Luis, un barco que significó tanto para aquellos que tuvieron que volver y que la gran mayoría de ellos no encontró acogida en Latinoamérica y fueron víctimas finales del Holocausto. Narrado eso también magistralmente en el libro de Leonardo Padura, Herejes, donde nos cuenta cuál es el periplo de los judíos. Conmemorar en el sentido de no perder la memoria colectiva, no dejar que éste se pierda en el devenir de los tiempos y recordar lo que fue ese mal absoluto. Recordar en el sentido de esfuerzo individual por asegurar la existencia de un relato urgente sobre la radicalidad del mal. No alcanza el esfuerzo colectivo, sino que es requerida una responsabilidad ciudadana frente a la tentación del olvido de los errores del pasado. Quiero hoy usar la voz de los sobrevivientes de la Shoah. Ellos nos narran cómo pudieron sobrevivir y las lecciones para las nuevas generaciones. Su voz es de la que no pudieron tenerla. Sus recuerdos nos llevan a actos de heroicidad, de generosidad y solidaridad, y muestran los extremos de la existencia humana. Usar la voz de las personas que sobrevivieron la Shoah es posible porque alguien se ha dedicado a escucharlos, a abrirse en circunstancias complejas de la existencia. En ese sentido, yo quiero agradecer a mi amiga Ana Jerosolimsky, quien me permitió compartir mi primer Shabbat en Jerusalén, periodista y directora del semanario hebreo, que ha venido realizando una enorme tarea de recopilación de la memoria. Las entrevistas muestran muchos en Uruguay y sus comentarios en su reinserción social. El valor de la familia, la tolerancia, el sello distintivo de nuestra sociedad, las oportunidades de trabajo y emprendimiento, dicen mucho del país que fuimos y que queremos seguir siendo. La persecución que sufrieron los judíos en el Holocausto, víctimas del odio racial y discriminatorio, fue una implacable y genocida hacia ellos, gitanos, armenios, disidentes, como tantos otros episodios de discriminación que nos hacen pensar en la realidad del ser humano. Lidia Schönbrenners, que nació en 1932 en Novi Sad, Yugoslavia, actualmente Serbia, nos cuenta sobre la persecución que debieron vivir. Para nosotros fue una huida constante, 21 escondites en 4 años en Budapest, en sótanos. Recuerdo el lugar que no osábamos ni abrir la ventana. Un tiempo estuvimos en el gueto, donde tuvimos que ponernos una estrella amarilla. Ella atestiguó en un juicio contra un criminal de guerra donde manifestó que la persecución era algo organizado. Las listas, le sacaban la casa, nos llevaban a la calle con 25 grados bajo cero. Recuerdo lo que ocurrió una vez que nos llevaron a orillas del Danubio, donde habíamos ido tantos veranos, y todos los judíos de la ciudad estábamos allí con la prohibición de hablar. La familia se iba cortando. Adelante nuestro iban pasando algunos. Se oían disparos. En un momento no entendíamos, luego supimos. La Shoah está lleno de actos heroicos de padres que toman decisiones dramáticas para salvar seres queridos, que ayudan a otras personas con generosidad y desinterés. Clara Drak nació en Cracovia y cuando estalló la Segunda Guerra tenía 3 años. Su padre insistió que ella y su madre salieran con documentos falsos. Optó por quedarse porque su acento judío lo delataría.
Clara y su madre buscaron sobrevivir, consiguieron documentos y se hicieron pasar por católicos para rezar. Se escondieron en un convento donde al lado, en el convento de hombres, estaba Caro Boitila, quien después fue Juan Pablo II. Luego, de temor, un recuerdo de solidaridad. En la Asociación Cristiana de Jóvenes, un día hicieron una razzia y nos avisaron a mamá y a mí. Dormimos en la calle, de plaza en plaza. Nos salvaron. Marcos Markowitz tenía 12 años cuando comenzó la guerra. Primero el gueto en la propia ciudad, unas pocas cuadras donde teníamos que estar todos los judíos, alambrado y guardias vigilando para que nadie pudiera salir. 22 o 23.000 de todas las localidades allí, en el gueto. 2 rodajas de pan, margarina, alguna papa. Fue muy difícil. Alguien delató a papá, comprobaba alguna cosa fuera de lugar. Al poco tiempo lo arrestaron y nunca más lo vi. Lidia Honin-Brenes agrega: recuerdo el hambre, el miedo, yo era la encargada de buscar comida. Mi padre no podía, porque si los nazis lo veían, le bajaban los pantalones y veían que era judío. Clara Dark coincide. Vivía siempre con miedo. Andaba por la calle y me paraba a llorar, correr y esconderme. Me metía en las iglesias. La voluntad de sobrevivir. Admirar a las personas que vivieron la Shoah y la capacidad para sobrepasar las adversidades y el encuentro con los seres queridos. Hoy llamamos a eso resiliencia y es objeto de estudio. Esas historias emocionan. Isaac Borojovich nació en Svir y nos dice: siempre pensaba que me iba a salvar, nunca creía en la muerte, luchaba desde la madrugada hasta la noche para sobrevivir con comida con la que encontraba para pasar el día. Luego de la muerte de muchos familiares, el 9 de abril del 45, un amigo, Aaron Barbitsky, me dijo cerca del portón Vienen Mujeres de Vilnius. Allí corrí y vi a mi mamá. Ella no me reconoció, me preguntó por papá y le dije lo que pasó. Pasé 2 días comiendo cualquier cosa y buscando a mamá. Al tercer día, medio muerto, quedé tirado en la calle. Mamá me encontró y le dije: antes de morir te quería ver. Un médico holandés me revisó y dijo que clínicamente no podía estar vivo. Tenía disentería, pero tenía muchas ganas de vivir. La historia de Charlotte Stroczynski de Grunberg se ha hecho más conocida para los uruguayos por el magnífico libro de Ruperto Long, La niña que miraba a los trenes partir. Charlotte no se considera víctima, sino superviviente. Hay gente que se sumergieron en un infierno indescriptible. El mío lo fue, pero tenía por lo menos a mi padre, a mi madre y a mi hermano. Lo destaco con la salvedad de que mi padre nos había alertado que no nos agarren juntos a los 4. Sea como sea, en efecto no hablé ni con gente más cercana ni con mis seres queridos. Era una niña escondida, encerrada también en algo más grande que un ropero, pero al fin encerrada. En consecuencia, en su vida lo que comparte de la siguiente manera son las consecuencias. Lo que recuerdo más nítidamente, porque me pasó varias veces, fue que durante la noche aparecía durmiendo en un placar. Conservé el pánico de estar encerrada. No cierro la casa con llave más que la puerta de calle y tengo el teléfono siempre en mis manos. Nada te vuelve a tu lugar. Clara Dark relata su episodio de reinserción social, incluyendo el viaje a Uruguay. Irene Burstein inició su itinerario de salvación estando embarazada y debió cruzar los Pirineos de noche y a pie para llegar a España. Relata su odisea. Hay que creer que los milagros existen, porque fueron muchas las ocasiones en las que estuvimos cerca de la muerte y nos salvamos. Me pregunto, ¿por qué nosotros? El papel de Uruguay, para muchas personas que vivían de Europa, ese país distante, era de posible acogida. Muchas son las historias de apertura. Es conocida la historia de James Goldsmith, famoso jurista,
decano de la Facultad de Berlín, quien, recibido por su par uruguayo, el maestro Couture, decía: a este hombre ilustre, un hombre de insólita jerarquía, en cierto instante de su vida y de la vida de la humanidad, como una acusación para esta humanidad, le faltaba en el inmenso planeta un pedazo de tierra para apoyar su planta fatigada. Le faltaba el mínimo derecho de todo hombre tiene para tener un sitio en el mundo donde soñar y morir, como muchos otros reconocidos humildes que terminaron apoyando al país que cultivó la tolerancia como pocos. Hoy quiero decir, nos dice Markowitz, que el gobierno uruguayo, no importa de qué partido político sea, siempre apoyó a la causa de Israel y la memoria del Holocausto. Reflexiones finales. Los datos compartidos tienen vigencia en el día de hoy. Nos enseñan sobre la defensa de los derechos humanos, el valor de la tolerancia, la diversidad, la libertad. Quiero recordar a una obra de Charles Levinsky, conocida como un judío común y corriente, donde nos hablaba tan fuertemente aquel docente del buen morir y del antisemitismo. Y ante eso, traer a Hannah Arendt, discípula de Heidegger y de San Agustín, hablando del Holocausto y de la obediencia debida. Y ante todo eso, anteponer el perdón y el amor desinteresado, que significa paz incondicional para la diáspora que hoy tiene su patria en Israel. Wilson Ferreira Aldunate se preguntaba: ¿qué es ser judío? No es una raza. Conozco judíos de diversas razas. No es una religión, porque muchos de mis amigos judíos en el Uruguay son agnósticos. Es un estado espiritual. Los judíos existen en el mundo para demostrar que el hombre puede alcanzar una paz espiritual y físicamente libre, y como testigos del daño que el hombre puede llegar a ocasionar. Cuando en nuestro país faltaron las libertades y nuestros compañeros fueron a otros países, y en Argentina perdieron la vida dos de los mejores nuestros, Gutiérrez Ruiz y Michelini, Wilson salvó la vida a manos de Kaufman, de Rosenthal, de los Poquín. Fueron judíos los que le tendieron la mano en ese momento, y allí estuvo la solidaridad de todos los judíos que querían luchar por la libertad. Es una linda coincidencia de fechas los 100 años del nacimiento de Wilson Ferreira Aldunate, con el Día Internacional, recordar al Holocausto en una buena ocasión para conmemorar lo importante que es para el ser humano la libertad. Señora Presidente, muchas gracias, y me pide una interrupción la diputada Graciela Bianco.